Gracias, muchas gracias al pastor Darío Mateo, quien una vez más está con nosotros aquí para traernos el mensaje de la palabra de Dios en vivo, bien temprano en esta mañana. Buenos días, pastor. Buenos días, William. ¿Cómo está? Hoy nosotros queremos hablar sobre el siervo sufriente. Y para eso queremos usar como base bíblica Isaías. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Sufrió nuestros pecados y por sus llagas fuimos nosotros curados. Miles de años antes de ocurrir este acontecimiento, el profeta Isaías lo reveló, guiado por el Espíritu Santo. Habló del siervo sufriente. El siervo sufriente se refiere a Jesús. Jesús se despojó de su peso de gloria, como bien lo ilustra la palabra, que él no tuvo como cosa que aferrarse, sino que siendo en forma de Dios se despojó a sí mismo y vino a sufrir muerte de cruz y se humilló hasta lo sumo. Y fíjense cómo lo describe el profeta Isaías. Alguien tenía que venir a la tierra y pagar el precio del pecado del hombre, porque el hombre cayó en desgracia por el pecado. Y la paga del pecado es la muerte. No le quedaba al hombre ninguna otra alternativa de vida. Para poder cumplir las expectativas divinas, las expectativas de Dios, alguien perfecto tenía que morir de una manera que pagara el precio. Y en ese contexto bíblico, quienes morían muerte horripilante como la que Jesús, el siervo sufriente, enfrentó, eran los malhechores, los ladrones, los delincuentes. Y eso era precisamente lo que al hombre le tocaba, porque el ser humano, por delinquir contra Dios, quedó en la lista de los delincuentes, de los malos, y lo que correspondía de acuerdo al gobierno romano era un castigo de morir crucificado. Y Jesús, siendo Dios, teniendo todo el esplendor de su gloria, por amor, él descendió a la cruz del Calvario y pagó todo el rigor, todo el precio que nos correspondía a nosotros pagar, y lo hizo por amor. Y es sorprendente, uno de los milagros grandes es que miles de años antes, este gran siervo de Dios, el profeta Isaías, pudo ver ese acontecimiento y ocurrió tal como él lo describió. Es importante destacar en este episodio bíblico el hecho de que los profetas de Dios podían ver eventos tan claros a tanta distancia del tiempo. Quiere decir que la intervención de Dios estaba en todo esto y el hombre ha sido ampliamente beneficiado porque Dios lo creó con el propósito de deleitarse en esta criatura tan especial, en usted, en nosotros. Y a veces el enemigo quiere hacernos creer que no somos nada ni somos nadie. Sin embargo, Dios ha tenido tan en cuenta al ser humano que ha hecho cosas extraordinarias como esta, dar a su único hijo Jesucristo para que muriera en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Eso revela el amor que Dios ha tenido hacia la humanidad, hacia usted.
Juan lo describe de esta manera. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo que describe el profeta Isaías debe animarnos a tener fe, porque él dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Eso quiere decir que el castigo que Jesús llevó en la cruz, los latigazos, el peso espiritual y moral que eso representaba, los latigazos romanos, el hecho de ponerle corona de espina en su frente y además hacerlo pasar vergüenza públicamente, una multitud frente a él diciendo que lo crucifiquen, y precisamente el juez de ese entonces cumplió las expectativas del pueblo. Pero allí Jesús estaba con un propósito, de que usted y yo seamos bendecidos, seamos salvos, seamos alcanzados por la benevolencia de Dios. Sería bueno que hoy nosotros meditáramos en ese amor tan trascendental que Dios tuvo por nosotros y que lo manifestó a través de Cristo, y que el profeta Isaías lo reveló muchos años antes, pero que se hizo evidente en la cruz del Calvario, un evento que todos conocemos. Así lo describe la palabra de Dios. Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amigo, hermano, ¿no le parece extraordinario el hecho de que Dios hiciera esto y que moviera toda una historia para llevar a cabo un plan que nos beneficie a nosotros? Eso me hace ver que Dios me ama y por ende yo le amo a Él. Oro para que Dios le ayude a entender esto que hizo el Señor por usted en la cruz del Calvario y pueda responder al amor que Él ha manifestado. Padre, muchas gracias en este día, porque la historia es testigo de lo que tú hiciste a través de tu Hijo Jesucristo, que sufrió en la cruz del Calvario por nuestro bien, para que hoy nosotros seamos bendecidos, seamos sanados por el sacrificio que Jesús pagó en la cruz del Calvario. Ayúdanos a que podamos entender esa verdad que fue revelada desde años antiquísimos y que se cumplió en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Bendigo la vida de mis hermanos que me escuchan y los amigos. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene su corazón en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias al pastor Darío Mateo por este mensaje en vivo a esta hora de la mañana por aquí, por el Puerto TV. Buenos días, pastor.